Sanciones. ¿Qué hacer si tu empresa te sanciona, te castiga? ¿Cómo estáis, curiosas y curiosos del derecho? Soy Nacho, abogado, un tío legal, y hoy vamos a hablar sobre las sanciones disciplinarias que tu empresa te puede aplicar cuando incumples alguna de tus obligaciones como trabajador. Lo primero de todo, como bien os decía, las sanciones, pues ¿qué son? Esas medidas que la empresa puede aplicarte, porque así lo establece la ley, cuando incumples alguna de tus obligaciones laborales, tales como faltas de puntualidad, como hacer mal tu trabajo deliberadamente, o cuando te portas ya muy mal, incluso puedes robar o puedes agredir a alguien. Entonces, toda acción negativa merece un castigo. Y esa es la forma legal. Lo más importante, jamás te pueden sancionar con lo que se llama multa de haber, es decir, quitarte vacaciones o quitarte sueldo. Esto es totalmente ilegal. Y dicho esto, vamos a ver dónde nos encontramos las sanciones, qué tipos hay y sobre todo por qué es sumamente importante que desde el momento en que hay algún tipo de sanción con la que no estés de acuerdo, la reclames, la impugnes, porque si no lo haces, la estás aceptando. Y a partir de ahí se te genera un expediente disciplinario que te puede comportar problemas en el futuro. Lo primero, hemos de ir a tu convenio colectivo, aparte del Estatuto de los Trabajadores, que es donde se establecen las conductas que son sancionables. No me preguntes, esta conducta es sancionable, esta otra no. Acude a tu convenio colectivo, miras tu contrato, ves el convenio de aplicación y buscas infracciones leves, graves o muy graves. Son los tres tipos, en función de menos a más. Las leves, ¿qué podría ser una conducta que es una infracción leve por un trabajador? Por ejemplo, pues no aportar los partes de baja médica dentro de los 3 días siguientes, una falta de puntualidad, incluso una falta de asistencia, pequeñas discusiones con los compañeros o algún tipo de negligencia leve dentro del trabajo. Las graves ya iríamos un poquito más allá, que es una acumulación de faltas leves, por ejemplo, faltas de puntualidad 5 días seguidos, o 10 en 2 meses, etcétera. Eso ya depende de cada convenio. Ausencias, abandonar el puesto de trabajo o alguna negligencia más grave, discusiones ya con un tono un poco más elevado. Y las muy graves, que son aquellas que incluso pueden dar lugar a el despido, pues hurtos, peleas, faltas de respeto a superiores, a compañeros, estas conductas que ya son sumamente graves y que pueden dar lugar, pues como ya os digo, al despido, que es la máxima de las sanciones. O faltar 3 días al trabajo, que es la típica que se suele hacer para que tengas paro. Falto 3 días al trabajo, me hacen un despido disciplinario y tengo desempleo. Una vez sabemos las conductas que se pueden sancionar, ¿qué castigo puedes recibir? Pues normalmente por las infracciones leves, es decir, las más suaves, una amonestación por escrito, que es una carta con un tirón de orejas. Te dicen, oye, esto ha pasado, que no vuelva a pasar, que sirva esto como advertencia. Eso es una sanción, una amonestación por escrito. También puede ser suspensión de empleo y sueldo de 1 día o 3, como sanciones, como infracciones leves. Y como graves, ya estamos ante suspensiones de empleo y sueldo que suelen ir a los 15 días, más o menos, o incluso más, depende del convenio. Y las muy graves, entre otras, que pueden haber, ya os digo, varias, es suspensiones de empleos y sueldos de 60 días, 90 incluso he visto en algunos convenios, o el despido disciplinario, es decir, a la calle sin 1 euro. Ahora, sabiendo todo esto, aspectos a tener en cuenta cuando te sancionan. Lo primero, prescripción. ¿Qué quiere decir esto? No todo lo que hagas se puede castigar eternamente. Vamos a poner que ha pasado algo hace 3 meses. ¿Es sancionable? Pues la respuesta sería que no. Según el tipo de infracción, es decir, lo que te estén imputando, tienes que ver si es leve, grave o muy grave, porque prescriben. A los 10 días las leves, las graves a los 20 y a los 60 días las muy graves desde que la empresa tiene conocimiento. Ahora, también hay un truquito que usan las empresas y es que la ley dice que que tienes estos plazos desde que la empresa tiene conocimiento. Entonces, si la empresa dice, yo he tenido conocimiento hoy que hace 1 mes cometiste una infracción, sí te puede sancionar, pero tiene que justificar que ha tenido conocimiento hoy y no hace 1 mes. Y eso puede ser un motivo para ir a juicio, por ejemplo. Pero esto de tener conocimiento no es eterno, hasta un máximo de 6 meses. Es decir, algo que ha pasado hace más de 6 meses, la empresa no puede decir, he tenido conocimiento que hace 1 año pasó esto. Nada, olvídate, está totalmente prescrito y vete a discutirlo. Entonces es sumamente importante ver qué te están imputando y de qué fechas. Si ves algo del año pasado, vete a impugnarlo, que eso, ya os digo yo, que vamos, te lo van a quitar. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que tienen que hacerte una carta de sanción explicándote los hechos concretos que te imputan, el día, la hora, todo muy clarito y muy detallado para que tú te puedas defender. Luego, qué tipo de infracciones y qué sanción te imponen y cuándo se va a cumplir. Pongamos una suspensión de empleo y sueldo. Si te dicen que te suspenden de empleo y sueldo 15 días y no te la aplican, es posible incluso que prescriba. También es verdad que si estás de baja médica, se puede decir que cuando acabes la baja vas a cumplirlo y eso es legal. Pero muy importante el tema de la fecha de inicio y fin
de las sanciones. Y la carta va a ser la presentación, para que me entiendas, para que un abogado como yo pueda analizar y decir, pues vamos a juicio, porque eso es una carta chapucera, sumamente genérica, que te dice, este día, no sé, una discusión, sin decirte quién, ni dónde, ni en qué hora, con quién estaba presente, impúgnala, porque al final esto es casi como un procedimiento penal, para que me entiendas. Aquí te tienen que establecer los hechos de forma clara, concisa y detallada, para que primero te puedas defender y segundo, ellos tengan que demuestren o acrediten en base a lo que dicen en esa carta que tú has incumplido. Ahora, también otros aspectos a tener en cuenta. La valoración de los hechos. La empresa tipifica, es decir, califica lo que tú has hecho pues como una infracción muy grave, pero es que a lo mejor no es algo que sea sancionable como muy grave, a lo mejor es una grave o es una leve. Y esto, en caso de despido, es clarísimo, porque te han echado y a partir de ahí pues casi seguro que lo vas a impugnar, pero en las sanciones mucha gente se queda ahí y dice, bueno, me la como. Pues no te la comas, porque ahora te lo voy a explicar. Tú, digamos, te sancionan con una infracción grave por usar el móvil en el trabajo. Y tú dices, bueno, no volverá a pasar. ¿Pero qué? Depende de la situación, depende de cada caso. Hay veces que las cosas se complican. Y la empresa pues te va haciendo una sanción ahora, otra dentro de 3 meses y otra dentro de 6. ¿Cuál es la finalidad? Crearte un expediente disciplinario para después hacerte un despido disciplinario, 0 euros, y como tú no has impugnado las anteriores sanciones, te las comes y las has aceptado. Porque no impugnar una sanción, no recurrirla ante los juzgados, quiere decir que la aceptas. Luego, cuando vayas al despido, que te hayan despedido, y te digan todos los hechos de hace 3 meses, 6, 9, que te sancionaron, y no lo impugnaste, no podrás decir, es que eso no era verdad, es que eso no era tal. Es tarde, te has aquietado. Así que es sumamente importante que impugnes en ese momento, que en ese momento valores y digas, ¿esto es cierto? ¿Esto es tan grave como para que yo me tenga que comer una suspensión de empleo y sueldo, una sanción, aunque sea una grave, sin ningún tipo de repercusión? A lo mejor te dicen, es una infracción muy grave, pero no te sanciono con nada, con suspensión de empleo y sueldo. Ahí te la vas a comer porque seguramente, como no te repercute económicamente, vas a decir, pues no la recurro, no la impugno. ¿Para qué? Para gastarme dinero. Pero sí, porque en realidad, para que me entiendas, es como si fuera una multa. Y te van quitando puntos. Y van quitando puntos, llegará el día del despido, patapam, 0 puntos. Ah, pero las otras te las comes. Así que es muy importante que las sanciones, las que veas obviamente que no están justificadas o que no son graves o que no son graves o que consideras que es falso incluso, las impugnes. Porque luego puede haber una batalla judicial detrás que si no lo has hecho, pues los abogados lo tenemos muy complicado, francamente. Es que a veces lo ponéis complicado. Y dicho esto, ¿qué tenéis que tener también en cuenta? Que tenéis 20 días para impugnarlo. Cuando os dan la carta, que os la tienen que notificar por escrito, por burofax o presencialmente, firmad con un no conforme, no os preocupéis, no quiere decir que la aceptéis, tenéis 20 días hábiles para impugnar esa sanción. La tendréis que cumplir, también os lo digo, es decir, vosotros os la coméis, la suspensión de empleo y sueldo, lo que sea, pero la impugnáis y tenéis los 20 días para ir a un abogado, asesoraros y poner la reclamación judicial. Una vez eso, juicio. Lo de siempre, es la empresa, y aquí súper importante, quien tiene que acreditar los hechos que establece la carta. Y lo que no está en la carta no existe. O dicho de otra forma, te dicen que te peleaste con un compañero, pero dicen, no, es que tuvo 537 peleas antes. ¿Lo pone en la carta? No, ¿verdad? Pues fuera. Porque lo que no está en la carta no existe en el mundo, y eso vale para todo. Porque te generaría indefensión el hecho de sancionarte por un hecho en la carta y luego el día de juicio venirte con 500 argumentos más. Eso genera indefensión, porque no se establece en la carta. Y no se va a permitir discutir, el juez no va a permitir que la empresa alegue más cosas. Así que es muy importante y tenedlo en cuenta. No os preocupéis si empiezan a deciros, es que van a decir que esto o lo otro, solo lo que pone en la carta. Y es la empresa quien tendrá la carga de acreditar los hechos. Porque como se está inculpando a vosotros, para que me entendáis, tenéis una presunción de inocencia, vosotros tenéis que ir ahí, obviamente no como espectadores, buscar pruebas de descargo, pero es la empresa quien tiene la carga de demostrar pues, que habéis hecho algo mal. Otra de las cosas que es muy importante, todas las conductas, o prácticamente todas las conductas que se pueden sancionar, tienen unos requisitos, o un requisito que es el de la voluntariedad. Y esto es muy importante, por ejemplo, en las bajadas de rendimiento, que es una infracción que se puede tipificar, es una sanción, digamos, o una infracción, el hecho de bajar tu rendimiento de forma voluntaria y continuada. La bajada de rendimiento de un trabajador puede ser sancionable, sí, pero existe el elemento de la voluntariedad. ¿Qué quiere decir?
que tiene que ser intencional, tiene que haber voluntad de querer dejar de trabajar. Y eso es muy difícil de demostrar, en primer lugar, porque ya me dirás tú, ¿cómo demuestras la intencionalidad de alguien o la voluntad? Muy complicado. Y en segundo lugar, imagínate que esa persona tiene una depresión, tiene un cuadro de ansiedad, está medicándose, no puede hacer su trabajo porque tiene una lesión y ha tenido que bajar su rendimiento, pero no porque él quiera. El criterio, el requisito de la voluntariedad se va a tomar por saco, porque no era voluntad del trabajador bajar el rendimiento. Es una causa ajena a su voluntad. Entonces, muy importante, también, si hay algo que os descargue, como esa falta de voluntad, es sumamente importante que impugnéis la sanción. Igual, y esta voluntad sirve para todo. Imaginemos que no has podido ir a trabajar porque ha habido una causa de fuerza mayor. Aunque es verdad que te has ausentado un día, que has faltado al trabajo o que has tenido un retraso, hay una justificación detrás. Al final, lo que se sanciona no es en sí la conducta solo, sino la voluntad del trabajador de hacerlo. Puede ser que se sancione un despiste, por supuesto, pero por regla general tiene que haber una voluntad, un dolo, una intención de hacer algo malo que eres consciente de que has cometido esa infracción. Si hay causas que lo justifiquen, ahí va a ser tu defensa. ¿De acuerdo? Pues nada, creo que ya os he explicado absolutamente todo lo más básico necesario o requisitos imprescindibles cuando os sanciona la empresa, y espero que os sirva. Si os ha gustado el vídeo, le dais un like, os suscribís al canal, me seguís en redes como Instagram y nos vemos en próximos vídeos.